Bueno, yo he venido a esta iglesia desde que era como Emma, creo, de pequeño. Y nunca me imaginaba que iba a venir aquí a predicar, la verdad. No lo tenía en mente. Pero es un honor. Espero que mi voz aguante desde el concierto de ayer. La verdad que terminé el concierto y dije, no sé si voy a poder, pero sí, voy a poder. Así que bueno, estamos en Archena nosotros, en Murcia, así que unos saludos de allí de la iglesia de Archena también para todos vosotros. Sé que tenéis familiares por allí, estamos todos unidos entre nosotros, así que pues saludos de ellos también. Y lo primero que quiero hacer es orar, ¿vale? Vamos a orar porque ahora vamos a pasar un tiempo escuchando la palabra de Dios y lo que queremos todos los que estamos aquí en este lugar es que Él sea el que nos hable. Yo no tengo nada que enseñaros a vosotros. De hecho, seguro que todos vosotros tenéis que enseñarme cosas a mí. Yo lo único que quiero hacer es hablar lo que el Señor tiene en su palabra y que Él pueda hablarnos a nosotros. Así que vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos las gracias por este privilegio, Señor. Qué bueno es que vayamos a cualquier parte de España o del mundo y podamos encontrar hermanos con un mismo Dios, con una misma fe que nosotros, Señor. Y eso es algo increíble. Somos la familia de Dios, Señor, y te damos las gracias porque nos salvaste. Y en este tiempo ahora queremos que tú abras nuestros corazones, que quites de nuestra mente todo lo que estorba para que tú puedas hablarnos directamente, Señor. Utiliza estas palabras para, Señor, ayudarnos a entender qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana yo quiero hablaros de un reino. Pero es un reino muy diferente a todos los demás reinos. Este, podríamos decir, que es el reino del revés. En el reino del que yo os quiero hablar en esta mañana, los pobres son bienaventurados o afortunados. Los pequeños son grandes. Y los grandes, pues son pequeños. Los que lloran no son silenciados y callados, sino que son consolados. Y los invitados especiales al banquete de este reino, al palacio de este reino, no son los ricos, no son los famosos, no son los poderosos, sino que son aquellos rechazados, los marginados, los pecadores como nosotros. En este reino no se premia la astucia ni el engaño como premia el mundo, sino que siempre se premia la paz y la justicia. La bondad es el absoluto compromiso de este reino y siempre vence con el bien el mal. Acaba con sus enemigos no destruyéndolos, sino amándolos. ¿Y sabéis por qué es tan especial este reino del que yo os quiero hablar en esta mañana? Porque su rey es muy especial. Porque el rey de este reino no mata, sino que nos da vida. El rey de este reino no nos quita, no nos succiona, no abusa de nosotros, sino que nos da, nos entrega, nos regala vida. Este rey tiene todo el poder del universo y lo demuestra en lugar de poniéndose por encima nuestra, haciéndose un siervo, como nosotros. ¿Por qué? Porque la autoridad no se impone, sino que se inspira. Él tiene toda la fuerza imaginable y no la usa para dañarnos, sino para sanar. Y además Él no se mantiene al margen, como los demás reyes, de los problemas de sus siervos, sino que se entrega completamente por ellos. Así que hoy quiero hablaros de este reino. Y es un reino real, aunque no lo parezca. Este es el reino en el que Dios nos invita a entrar a cada uno de nosotros. El reino de los cielos. Así que en esta mañana me gustaría poder compartir acerca de esto con vosotros y seguramente ya con esta introducción que estoy haciendo, muchos de vosotros podéis intuir a qué texto, a qué pasaje vamos a referirnos en esta mañana. El Sermón del Monte. En el Sermón del Monte vamos a ver al rey hablando a esos siervos del reino. Y el rey le va a enseñar a esos siervos cómo deben vivir. Así que si tú eres una persona que te consideras cristiana, debes poner mucha atención a qué es lo que el rey te quiere enseñar.
Y ¿sabéis una de las cosas que nos suele pasar a los cristianos? Que muchas veces conocemos muchos pasajes de memoria y eso hace que pues los tenemos tan comúnmente en la memoria que se nos olvida, ¿no? Voy a atreverme a hacer una especie de experimento. Voy a empezar una frase y tenéis que acabarla. A ver si funciona. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bien. Ahora otra. Porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y podríamos estar aquí bastante tiempo porque tengo una lista bastante más larga, pero por amor a vosotros y al tiempo no vamos a seguir. Pero estoy seguro que si os digo todas las que tengo, todas os las sabéis de memoria. Todos esos versículos son del Sermón del Monte. Y a veces lo que nos pasa es que cogemos un versículo de aquí, cogemos un versículo de allá, utilizamos un versículo aquí y se nos olvida que Jesús dijo todo esto con un propósito. Enseñar a las personas que decían que eran sus seguidores cómo debían vivir en este mundo. ¿Cómo debemos nosotros vivir en este mundo? Y no debemos perder esa visión general y olvidarnos de que todo esto forma parte de un todo. Así que el Sermón del Monte, lógicamente, no lo vamos a dar entero, sino que quiero dar los primeros versículos del Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte en muchas ocasiones se ha utilizado para enseñar cosas, cogiendo un versículo de aquí, cogiendo un versículo de allá, que no son las que Jesús quería enseñar. ¿Sabéis? Los seres humanos tenemos la tendencia de intentar ganarnos las cosas con nuestro propio esfuerzo y trabajo. Así funciona el mundo, ¿no? Si quieres algo, tienes que trabajar por ello. Pero en la salvación, la cosa cambia. Y hay muchas personas que piensan o enseñan que en el Sermón del Monte Jesús está enseñando una serie de cosas que si tú cumples y tú haces, entonces irás al cielo. Pero no es así. Porque ¿sabes algo? La salvación no es algo que nosotros podamos ganar. Es algo que Dios nos va a dar. Una persona, un joven rico, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué doy? ¿Cómo me gano la salvación? La Biblia nos enseña que no es un cómo, sino un quién nos da la salvación. ¿Quién? La salvación es del Señor y Él nos la regala. No es que debamos hacer algo, sino creer en alguien. La Biblia nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente con la fe y mediante la fe en Jesús como el verdadero Dios y Salvador tendremos esa salvación. Así que la pregunta que puedes hacerte es: vale, entonces si el Sermón del Monte no me enseña cómo llegar al cielo, entonces ¿qué es lo que quiere decirnos Jesús con estas palabras? Jesús nos quiere hacer ver cómo debe vivir una persona que ya pertenece a ese reino de los cielos. Porque si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, enhorabuena, tú tienes el DNI y la nacionalidad del reino de los cielos. Ya la tienes. La Biblia nos dice en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, del 1 al 2, nos dice: si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada, vuestros ojos, arriba, en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El problema es que a veces se nos ha olvidado esto. A los creyentes a veces se nos olvida que somos ciudadanos del reino de los cielos. A veces se nos ha olvidado que Jesús nos llamó a ser sal y luz en este mundo. Y sabéis, la sal y la luz son elementos que tienen algo en común, y es que cambian por completo el lugar donde se encuentran. Si tú pones una luz en una habitación oscura, esa habitación ya no está oscura. Esa habitación cambia. Si tú le echas sal a una comida,
esa comida cambia. ¿Cómo es posible que entonces que estemos nosotros en este mundo, en un lugar, y haya personas que incluso ni siquiera saben que somos creyentes? ¿No estamos cambiando el lugar donde estamos? Se nos está olvidando que si somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra forma de actuar debe ser diferente, debe ser distinta. Nuestra forma de vivir. Nos estamos confundiendo si pensamos que estar a gusto en medio de los demás es algo bueno. Fijaos, si una multitud, imaginaos que ahora cogemos todos y nos ponemos a andar por la calle, incluso más personas, una multitud va andando en esa dirección y de repente uno de en medio de la multitud empieza a caminar de forma contraria. Eso es incómodo. Eso no es cómodo, no es fácil, pero en muchas ocasiones es lo que tenemos que hacer. Así que acompañadme a Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5 vamos a ver esas primeras palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cuando va a empezar a hablar en este discurso. En Mateo capítulo 5, los primeros 12 versículos se les llaman las bienaventuranzas. Nosotros solamente vamos a estar meditando en esta mañana los primeros 6 versículos, pero vamos a leer todas las bienaventuranzas. Desde el versículo 1 dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que aquí podemos ver una introducción que hace Jesús antes de comenzar ese discurso para enseñar cómo debían vivir los ciudadanos de su reino. Y aquí podemos ver una descripción de cómo es ese reino del revés. Un reino tan diferente a lo que estamos acostumbrados que para nosotros es algo completamente paradójico, ilógico, no tiene sentido. Y hoy, como os he dicho, vamos a ver los primeros 6 versículos por una razón. Y es que para estudiar la palabra de Dios soy una persona que me estructuro mucho las cosas y creo que los primeros 6 versículos son los que tienen un contenido en concreto y los otros 6 tienen otro tema. Los primeros 6 versículos que vamos a ver hoy son aquel grupo de bienaventuranzas o enseñanzas que tienen que ver con la relación entre los siervos del reino y su rey. Y los siguientes son los que tienen que ver con los siervos del reino con los demás. ¿Vale? Así que empezamos a ver qué características tiene este reino en cuanto a su relación entre los siervos y su rey. Y lo primero que vemos, el primer versículo que empieza a hablar Jesús, el versículo 3, la primera palabra hay que definirla y hablar bien de ella. Bienaventurados. Bienaventurados. Creo que nadie de los que estamos aquí en su día a día dice bienaventurados. Creo que no es una palabra que utilicemos a día de hoy. Bienaventurado seas, oh amigo mío. No le decimos eso a nadie, ¿verdad? Por la calle. Pero es muy importante. Sabemos que estas no eran exactamente las primeras palabras del Señor Jesús, básicamente porque en este mismo Evangelio, en el capítulo 4, en el versículo 17, podemos ver ya que Jesús ya había estado predicando.
Y aquí nos dice en el 4:17 que Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De forma que Jesús ya había estado enseñando. No eran las primeras palabras de Jesús. Pero sí que es cierto que este es el primer discurso donde Jesús se va a tomar un tiempo para explicar bien todas esas enseñanzas. Y por eso vemos que hay una multitud. Hay muchas personas esperando a ver qué tenía que decir este hombre. Hemos cantado: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Pues ahí había una multitud a los pies de Jesús queriendo escuchar qué iba a decir. Así que Jesús sabe que esta enseñanza que va a enseñar, o lo que quiere decir, es algo importante y para nosotros también. Y la primera palabra con la cual Jesús empieza este discurso es bienaventurados, que significa afortunados, felices, dichosos. Ahora, no solamente la palabra es interesante por lo bonita que es, sino por lo que significa también. ¿Sabéis? Jesús es el Hijo de Dios. Y la primera palabra que Jesús viene a decir en su discurso es bienaventurados. Ahora quiero hacerte una pregunta, o búscalo. Mira en tu Biblia, ¿cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? Malaquías, capítulo 4, el versículo 6. Sabéis que de Malaquías hasta Mateo, nosotros decimos que es un silencio, unos 400 años de silencio. Y no solamente en nuestras versiones, sino en la versión hebrea, la última palabra con la cual empieza ese silencio es anatema, maldito, maldición. O sea, la última palabra con la cual acaba el Antiguo Testamento es maldición. Y la primera palabra que va a decir aquí Jesús en su discurso es bienaventurados. Bienaventurados. Yo he venido a cambiar las cosas. Yo he venido a establecer un reino del revés, un reino diferente a todo lo demás, porque Jesús es Dios mismo hecho hombre, viniendo a salvarnos. Vino a salvarnos y por eso todos aquellos que han creído en Él, todos aquellos que pertenecen a ese reino, son dichosos, son felices, son bienaventurados y afortunados. Y así que vamos a ver qué es lo que dice aquí Jesús. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver hoy cuatro bienaventuranzas. Y funcionan como una especie de escalera. Primero va esa nos lleva a la siguiente, luego a la siguiente. Cuando quieres subir una escalera vas un escalón, 2 escalones. A veces nos saltamos uno, pero lo normal es que la gente suba un escalón y luego otro, ¿vale? Así que la primera parte del escalón es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es una cosa aparentemente ilógica para nosotros, porque resulta que casualmente este reino que nos viene a presentar Jesús es un reino donde los afortunados no son los ricos, sino que son los pobres. Eso no es así aquí. ¿O sí? No. Aquí los afortunados, los que tienen todo, ¿quiénes son? Pues los ricos. Y aquí no se refiere a los pobres, y es algo que hay que entender, materialmente, sino que se refiere a los pobres y define de espíritu. Ahora, esto significa todo lo contrario a esa actitud engreída, autosuficiente. Es todo lo contrario a aquellos que se enorgullecen de sí mismos y piensan que lo pueden hacer todo por sí mismos. Que se niegan a reconocer que puede existir incluso un Dios, que se niegan a reconocer que Él tiene todo el poder y que ellos son autosuficientes. Ser pobre en espíritu significa que tú reconoces y te das cuenta que delante de Dios tú no eres nada, que tú no tienes nada que ofrecerle, que tú no tienes capacidad para poder estar ante un Dios tan poderoso. Es reconocer que somos polvo, que venimos sin nada a este mundo y que nos vamos sin nada de este mundo. ¿Sabéis? Ser pobre en espíritu
y en cada una de las bienaventuranzas voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo mejor, es darse cuenta de que tú no tienes nada y que tienes que volver a Dios. ¿Sabéis? El hijo pródigo llegó un momento en que se dio cuenta de esto. El hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas de la Biblia. Y vemos a un padre que tiene a 2 hijos y el hijo menor, que es al que menos herencia incluso le tenían que dar, bueno, pues el hijo menor llega y dice, mira, dame la herencia dame mi parte de la herencia, porque mira, no puedo ni siquiera aguantar a que llegue el momento en que te mueras, yo la quiero ya. La coge, se va, y llega un momento en esa historia que dice en un pasaje en Lucas 15:14, dice, y comenzó a faltarle. Y ahí algo en ese hombre hizo un clic. Ahí se dio cuenta del gran error que estaba cometiendo. Ahí se dio cuenta de la gran necesidad que tenía. Ahí se dio cuenta y dijo, tengo que volver con mi padre, porque yo no soy nada sin él. Y es cuando él decide volver a su padre. Y bueno, podríamos seguir hablando de esa historia porque es increíble para nosotros, pero vemos cómo el padre lo recibe, corre hacia él y lo recibe con los brazos abiertos. Así que el primer escalón, la primera parte es bienaventurados, dichosos aquellos que se dan cuenta de que son pobres en espíritu, de que tienen una necesidad. Pero todo esto tiene más sentido si seguimos leyendo, porque dice, bienaventurados también son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nuevamente, esto es otra cosa paradójica. Bienaventurados los que lloran. No tiene lógica a nuestros ojos. En todo lugar, en toda época, en todo momento, aquellos que se les ve felices, que se les ve contentos, son los que aparentemente son más dichosos, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús está diciendo que afortunados son los pobres de espíritu y los que lloran. Y es obvio que aquí Jesús, igual que no se refería a pobreza material, tampoco se está refiriendo aquí a cualquier llanto, sino un tipo específico de llanto. ¿Sabes? En la Biblia hay diferentes pasajes que nos hablan de una tristeza en el corazón de aquellos que se dan cuenta de que tienen pecado. Aquellos que se dan cuenta de que durante su vida han estado actuando de una forma errónea. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esa no hay que arrepentirse, es decir, no hay que arrepentirse de estar triste por ello. Y dice el versículo diciendo, pero la tristeza que es de este mundo produce la muerte. Jesús está hablando de un llanto por el pecado. Un llanto porque te das cuenta de que estás haciendo cosas mal. Un llanto porque te das cuenta de esa pobreza espiritual y eso te lleva a darte cuenta de que estás caminando en un sitio o hacia una dirección errónea. El segundo ejemplo que quiero poner. ¿Sabéis la historia del fariseo y el publicano? Un fariseo llega a la sinagoga y se pone a orar en las primeras filas de pie con las manos en alto diciendo, Señor, te doy gracias porque yo soy lo mejor de lo mejor. Gracias porque yo ayuno, gracias porque yo doy, gracias porque soy, porque cual. Incluso eran capaces de decir, gracias porque no me has hecho esclavo, gracias porque no me has hecho gentil, gracias porque no me has hecho mujer, gracias porque no me has hecho ni siquiera como a ese de allí. Y ese de allí era un publicano. Dice la historia que Jesús dice que ese publicano no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos del suelo. Ese publicano se estaba dando cuenta de que estaba ante el Dios poderoso y que no tenía nada que ofrecerle, que si no fuera por su gracia, por su misericordia, no podría vivir. Jesús dice que esa persona con esa actitud se fue a su casa justificada. Pero el otro, que se enorgullecía,
que pensaba ser mejor que los demás, ese no. Aquí Jesús está hablando a aquellos que lloran porque se dan cuenta de que tienen que volver a Dios. Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 14, dice: miserable de mí, empieza a hablar. ¿Por qué? Porque Pablo se daba cuenta de que ese pecado estaba dentro de él. Vivimos en un mundo donde el pecado que nos rodea constantemente nos tiene que doler. No puede ser que un ciudadano del reino de Dios esté cometiendo pecados de forma recurrente sin ningún tipo de remordimiento, de culpa, de tristeza. Y aquí hay que hacer un paréntesis, porque hay personas que se piensan que nosotros hablamos o predicamos o hablamos de que debemos ser perfectos. No, perdona, yo no soy perfecto. Yo tengo muchos errores. Muchos errores. Y creo que todos los que estamos aquí cometemos errores. No somos perfectos, no pretendemos serlos porque no podemos. Pero intentamos seguir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y no tenemos problema en pedir perdón: Señor, te estoy fallando. Es por eso que Jesús aquí está diciendo: bienaventurados los que lloran. Primero, los que lloran cuando conoces al Señor. La primera vez que tú te das cuenta de que estás haciendo las cosas mal, la primera vez que caes rendido a sus pies y que dices: Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, entra en mi vida. Esa primera vez, no sé si alguna vez tú lo has experimentado, si has acudido al Señor en arrepentimiento. Si no lo has hecho, estás a tiempo. En esta mañana estamos hablando de que el Señor Jesús está extendiendo su mano para darnos la salvación a todos nosotros. Pero esto también habla para aquellos que sí somos creyentes. 1 año, 5 años o 40 años. Da igual. Aquí, Señor, nos está diciendo que todos tenemos que examinar nuestros corazones. El salmista dice: Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos, mira si hay camino de perversidad en mí, guíame por el camino eterno. Señor, perdóname, porque constantemente, da igual que lleve 20 años en el Evangelio, fallo, muchas veces. Y por eso hay llanto, como dice aquí estos versículos. Fallamos a nuestro Rey. Y aquí el Señor Jesús nos promete un consuelo. Un consuelo divino. Es un consuelo que no se puede comparar a cualquier otra cosa. Él sabe y conoce perfectamente lo que estamos pasando. Él sabe perfectamente la situación que tú tienes en tu vida. Él sabe lo difícil o lo fácil que lo estás pasando en tu vida, y Él promete un consuelo. Porque llegará un día, cuando Él vuelva, en que el pecado será derrotado y viviremos eternamente sin llanto y sin dolor. Ese es el segundo escalón que vemos. Pero continuamos, porque esto tiene sentido como un cuadro. Si yo veo un cuadro y solamente veo una parte del cuadro, digo, bueno, esto es bonito, pero me tengo que echar hacia atrás y ver todo para ver la belleza del cuadro. Así que dice: bienaventurados, el versículo 5, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí esta palabra mansos tampoco es algo que nosotros solemos decir en nuestro vocabulario, mansos, y de hecho, quizá para nosotros en nuestra cultura, ser manso es algo malo. O sea, ser manso es como algo un poco despectivo. La palabra, en algunas traducciones, otra de las traducciones bíblicas, que es las Américas, la traduce como humildes. Bienaventurados los humildes. Y de hecho, manso y humilde a veces se utilizan uno u otro de forma intercambiable. Así que aquí Jesús está diciendo: mira, está Jesús hablando de la pobreza de espíritu, que es un sentimiento que hemos estado hablando de insuficiencia, y después eso nos lleva a ese llanto por nuestra necesidad, porque nos damos cuenta que nuestro pecado contra Dios es real y que tenemos que hacer algo, estamos pidiéndole perdón. Y ahora, después de esto, nos encontramos con la humildad. Porque
el camino a la salvación quita de nosotros cualquier motivo de enorgullecernos o jactarnos. Nos devuelve a nuestra posición inicial. Nos devuelve a donde debemos estar. A veces tenemos, aquí no sé si se dice, pero se dice mucho que tiene aires de grandeza. Hay personas por ahí que tienen aires de que van por la calle o hablas con ellos y dices, uy, se le ha subido un poco. El Evangelio nos pone donde debemos estar, que es mucho más abajo. Porque cuando nos comparamos con el Señor, ¿sabéis? Es algo muy humano. Nos gusta compararnos, ¿verdad? Ahora, yo siempre me voy a comparar con alguien que yo salga ganando. Eso es así. Yo digo soy alto si vengo aquí y digo más o menos soy alto. Pero yo no me voy a un club de baloncesto a decir que soy alto, porque no lo soy. Y eso es algo muy humano, nos gusta enorgullecernos. Pero aquí dice el Señor, bienaventurados los humildes. Otra de las historias que puede ilustrar mucho esto es la historia de Naamán, un hombre sirio que tenía una enfermedad, la lepra. Y nos cuenta esta historia que este hombre poderoso, que tenía mucho dinero, este hombre escuchó que había un profeta de Dios, Eliseo, que hacía milagros. Y cuando él lo escuchó dijo, voy a coger muchos bienes, voy a coger muchos objetos de valor y voy a ir a este hombre y le voy a decir que lo que haga falta se lo doy para que me sane. Ahora, este hombre lo hace, llena todo su equipaje de cosas de valor, llega y le pide a Eliseo que le sane. ¿Y sabéis lo que le dice Eliseo? Le dice Eliseo, mira, si quieres que te sanarte, lávate en este río. ¿Y sabéis lo que hace Naamán? Se enfada, se molesta. Y es algo súper curioso. Mira, esa persona estaba dispuesta a darle todo lo que hiciera falta. Pero bañarse en un río, eso ya atentaba contra su orgullo, contra su posición. Y además en ese río, es que no hay mejores ríos en otro lugar, en ese, tiene que ser ese. Y hasta que no vienen y le dicen, oye Señor, ¿no estaba usted dispuesto a darle lo que hiciera falta para que se sanara? Y le dice Naamán, sí, yo estaba dispuesto a todo. Dice, y entonces le pide que se lave en el río y no lo hace. Y sabéis, Naamán solo fue sano cuando se humilló y se lavó en ese río. Y se sanó. A veces, una de las cosas o una de las partes más difíciles que tenemos en nuestros corazones es tragarnos nuestro orgullo. Ser humildes. Tragarnos nuestro orgullo. ¿Sabes? Yo, ahora que no está Izan, lo puedo decir. Cuando está Izan, ahora tengo cuidado porque me escucha y luego me dice, papá, ¿has dicho mi nombre? No está Izan. Mira, Izan tiene 4 años. Y llega a su hermana, le quita, le empuja, le hace lo que sea y le digo, Izan, ¿le has quitado esto a la hermana? Sí. Digo, Izan, ve y pídele perdón. No. Digo, ¿por qué no? No. Pero vamos a ver, ven hijo, si no pasa nada, perdón. No. No quiere. 4 años. Yo eso no se lo he enseñado. Eso está aquí, en nosotros. Ese orgullo, ese no ser humildes, eso lo tenemos que trabajar. De hecho, el Señor tiene que trabajar tanto en nosotros esa actitud que es uno de los frutos del Espíritu. En nuestro corazón pecaminoso, en nuestra naturaleza humana, nosotros no somos humildes. Y uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre, o esa humildad. Así que esa mansedumbre, esa humildad no es una debilidad. Ser mansos no es algo malo, sino bueno. De hecho, nuestro gran ejemplo es Jesús en eso. Dice la palabra de Dios que Jesús era manso y humilde de corazón. ¿Y por qué debemos ser de esa forma? Dice aquí Jesús que esos que tengan una actitud de humildad, aquellos que estén dispuestos a rebajarse ante los demás, heredarán la tierra. No son los orgullosos los que heredarán, sino los mansos.
Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa es nuestra herencia. Porque si tú eres creyente, si tú has entregado tu vida a Cristo, tú eres un hijo de Dios y tu herencia es la herencia de Cristo. Y pasamos al último escalón. El último escalón, versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa escalera sigue avanzando. Hemos empezado con esa necesidad de salvación, esa necesidad porque vemos que somos pobres. Después vemos esa conciencia de la culpa que nos hace llorar y reconocer que nuestra condición es de necesidad. Y después ya no buscamos autojustificarnos con ese tercer paso que hemos visto, porque reconocemos que no existe ningún mérito en nosotros, no hay nada de qué enorgullecernos. Y este último escalón es el más importante, quizá, la clave. Y para eso tenemos que entender bien a qué se refiere la Biblia aquí cuando dice justicia. Eso es muy importante. Y tengo también bastantes versículos, pero lo vamos a resumir fácilmente. En Isaías 56:1 vais a ver la relación muy rápido. Dice así, Isaías 56:1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Isaías 61:10 también dice: de gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Si te has fijado, tanto el primer y hay más textos, pero el primer versículo y el segundo, hay una relación entre salvación y justicia. ¿Sabéis dónde se hace más evidente también esa relación y un poco más entendible para nosotros porque es del Nuevo Testamento? En Romanos. Romanos es uno de los libros donde más vas a escuchar el término justicia. Romanos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. O en Romanos 3:22 y 23 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, el término aquí cuando dice justicia se está refiriendo a salvación. Así que sería: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la salvación, de que alguien les salve. Y si hemos seguido esos pasos, cualquier persona que reconozca su pobreza espiritual, que reconozca que tiene una necesidad y que tiene ese llanto por el pecado, que reconozca esa humildad, van a llegar y van a tener hambre y sed de justicia. Y cuando luego entendemos y vemos una panorámica de toda la historia de los evangelios y vemos las enseñanzas de Jesús y vemos que en este primer sermón Jesús dice: dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego más adelante ves a Jesús diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Si tienes hambre y sed, acude a Jesús. Él es el que puede saciarnos a todos nosotros. Así que ese hambre y sed de justicia es el deseo del alma que es consciente de su incapacidad y que busca en Cristo una solución, que busca en el Señor y le reconoce como su Salvador. Así que estas son esas 4 bienaventuranzas. Esa es
son las 4 primeras características de este reino del revés. Y yo no sé, porque no os conozco a muchos de vosotros, yo no sé cuántos de los que estáis aquí en esta mañana ya pertenecéis a este reino. No sé cuántos es la primera vez que lo escucháis, no sé cuántos es la, 14ª vez que podéis escuchar estas palabras, pero la Biblia es muy clara en este tema. Mira, quiero ser muy claro y ya voy a acabar con esto. Y quiero que me escuches. Venir a la iglesia no te salva. Es así. Que tus padres sean cristianos no te salva. Incluso que estés bautizado no te salva. Ir a la reunión de jóvenes o ponerte predicaciones en YouTube no te salva. Ninguna de estas cosas puede hacerte ciudadano del reino de los cielos. Lo único que puedes hacer para ser ciudadano de este reino, lo único que puedes hacer para recibir esta salvación es creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Solamente acudir a Cristo y arrepentirte de todo corazón es lo que te puede salvar. Y en esta mañana hemos visto esos 4 pasos de esos siervos en cómo se relacionan con su rey y son los pasos de la salvación. El primero es reconocer tu necesidad, luego arrepentirte de tu pecado, dejar que el Señor transforme tu vida y depositar tu fe y tu confianza en la obra de Cristo en la cruz. Dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo puede salvarte. Así que este reino del que os he estado hablando en esta mañana es un reino diferente de todos los demás reinos. Este es el reino de Dios. Y puede que parezca que, como he dicho todo este tiempo, sea un reino del revés. Porque nuestro mundo está caminando muy rápido en dirección opuesta, pero quizás, y en la Biblia lo puedes ver, quizás lo que está pasando es lo contrario. Quizás todos nosotros hemos estado tanto tiempo equivocados que ahora nos cuesta distinguir cuando nos encontramos con lo verdaderamente correcto, con lo bueno. Hemos estado tanto tiempo separados de Dios que ahora no somos capaces de reconocer que estábamos perdidos. Nos hemos alejado tanto de Él que ya no sabemos el camino de vuelta. Y necesitamos su ayuda para volver a sentirnos completos y en casa. Así debería haber sido la vida desde siempre y por eso Jesús vino a este mundo. Jesús vino para restaurar lo que nosotros habíamos roto. Él nos creó de una forma perfecta y nosotros decidimos apartarnos de Él. Cristo vino al mundo para arreglar esa relación. Así que mi oración en esta mañana es que todos los que estamos aquí nos humillemos y reconozcamos nuestra necesidad, que busquemos ser realmente ciudadanos de ese reino, no solamente de palabras, sino también de hechos, que busquemos vivir vidas que estén enfocadas en Él, en su palabra, en seguirle a Él. Así que vamos a orar y concluimos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a cada uno de nosotros. Y lo primero, gracias por venir a esta tierra, Señor, a salvarnos. Gracias porque en este lugar estamos adorándote y alabándote por tu obra en la cruz, Señor. En estos símbolos recordamos que tú te entregaste, Señor, que tú siendo el Rey de Reyes, el Señor de todo el universo, te hiciste un siervo, te humillaste por nosotros y te humillaste hasta tal punto de morir en una cruz, en lugar nuestro. Tú ocupaste el lugar que yo merecía en ese lugar. Señor, ayúdanos a comprender estas palabras, Señor, ayúdanos a aplicar la palabra en nuestras vidas, Señor.
Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, transforma nuestros corazones. Y si hay alguna persona en este lugar que no te conoce, Señor, tócale. Pon tu Espíritu Santo sobre él, que pueda reconocer, Señor, esa necesidad, esa pobreza, Señor, que estamos perdidos y que solamente en ti encontramos esa paz y esa esperanza, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues querido hermano, con esta oración